Uno de los casos policiales más misteriosos del siglo XX. En 18 meses, 13 mujeres murieron sin ningún móvil aparente, aparte de encontrarse solas en su casa cuando el asesino llamó a su puerta. Todas ellas fueron estranguladas con una media o un cordón atado alrededor del cuello. Esa era la firma de un asesino que los periódicos bautizaron como el estrangulador de Boston. ¿Pero quién era? Muchos creen que se trataba de este hombre, Albert DeSalvo, a pesar de que nunca fue arrestado por la policía ni acusado por los fiscales. Fue juzgado en los titulares, pero nunca en un tribunal. Aún así, el motivo para creer que sí fue él, según la opinión de algunos, está en una confesión grabada de DeSalvo en 1965. ¿Pero acaso la confesión de DeSalvo fue una farsa? Y si así fuera, ¿qué motivos le llevarían a querer que la gente pensara que él era el estrangulador de Boston? ¿Y por qué sigue el caso abierto? El estrangulador de Boston. Albert DeSalvo ha sido comúnmente considerado como el estrangulador de Boston, el asesino más conocido después de Jack el Destripador. Un hombre comparado con Manson, Bundy o Dahmer. Era todo un personaje. Pero la verdad es que tenía una visión muy simplista de sí mismo. Sabía manipular a la gente. En cuanto te sonreía pensabas, este hombre no puede ser violento, es un buen hombre. Esa fue precisamente la impresión que tuvieron determinadas personas justo antes de que una media de seda les rodeara el cuello. F. Lee Bailey siempre ha mantenido la culpabilidad de su cliente. Is there any doubt in your mind that Albert DeSalvo is the Boston Strangler and did indeed kill 13 women in the greater Boston area? No, there's no doubt in my mind, and I doubt that there's any real doubt in the minds of any of the public officials who know enough about the case to have a legitimate opinion. Pero hay otros que antes y ahora no lo creen. Una generación después, la familia de Albert DeSalvo y la de una de sus supuestas víctimas quieren encontrar la verdad. Se trata de una historia de poder y avaricia. En su lucha por la conquista del poder, la gente es capaz de todo, incluso de cerrar los casos y hacer creer que un crimen está resuelto, cuando de hecho no lo está, y los asesinos andan sueltos. Lo que me sorprende como ser humano, como mujer, es que el estrangulador de Boston o los estranguladores todavía estén en la calle. Todo empezó en Boston un día de verano, el 14 de junio de 1962, cuando aquella era más bien una pequeña ciudad y no una gran metrópoli, y la gente no había oído hablar nunca de algo tan espeluznante como un asesino en serie que merodeaba por las calles en busca de víctimas. El primer asesinato se produjo cerca del Symphony Hall, una noche en la que la orquesta interpretaba a Bach. En circunstancias normales, Anna Slesser habría estado allí, pero aquella noche tenía otros planes. Después de darse un refrescante baño, iba a reunirse con su hijo con quien había quedado para cenar y asistir luego a una ceremonia eclesiástica conmemorativa. Había sido un día perfecto y hasta entonces una noche también perfecta, pero alguien llamó a su puerta. Una hora después, Anna Slesser estaba muerta. Cuando su hijo la descubrió, llamó a la policía. Una de las primeras personas en llegar al escenario fue Danny Kuhn, del Laboratorio Criminológico de la Policía de Boston. Anna Slesser estaba tirada en el suelo de la cocina, justo al lado del baño, con las piernas y los brazos extendidos. La bañera estaba llena hasta el borde. Aún hoy recuerdo la escena perfectamente. Jim Melon, un agente de policía que entonces contaba con 28 años, también estuvo allí. La sangre que cubría los mechones de su pelo se extendía hasta el baño, atravesando la cocina, lo cual indicaba que había sido arrastrada por los pies hasta allí. Tenía el cable de la ducha atado alrededor del cuello, pero no fue asesinada con él. La autopsia demostró que había sido estrangulada con las manos. El cordón fue un macabro motivo decorativo añadido después. No había signos de pelea ni de que la puerta hubiera sido forzada. La pregunta es, por tanto, ¿cómo consiguió entrar el asesino? La primavera dio paso al verano, a los días cálidos y agradables. Pero después de las puestas de sol, Boston se transformaba en una ciudad diferente. Durante las 4 semanas siguientes, otras 3 mujeres adultas y solteras fueron estranguladas y agredidas sexualmente como Anna Slesser.
En lo que más similitud guardaban los casos era en la postura de los cadáveres, en la colocación de los cuerpos, de modo que cuando entrabas en la habitación, esta era la imagen que te encontrabas. Era una imagen característica en la mayoría de los casos. Los asesinatos en principio no parecían responder a ninguna causa, ni nadie sabía tampoco por qué el estrangulador ataba siempre algo al cuello de las mujeres. A veces el cordón no se veía porque estaba atado con tal fuerza que se incrustaba en los pliegues de la piel, de modo que solo se veía la parte del nudo. Era como una herida perpetrada o provocada después de la muerte. La policía disponía de muy pocos medios para investigar. Aún estaban muy en ciernes los sofisticados métodos de la investigación moderna. Los agentes hacían trabajo de campo siguiendo las pistas e interrogando. Era un trabajo muy rudimentario. El utensilio más caro del laboratorio criminológico era un microscopio de $200. Nadie había oído jamás hablar de las pruebas de ADN. El asesino no había dejado huellas ni sangre en la escena del crimen. Los agentes debían confiar en su experiencia, en las sospechas y en la intuición. Dos de los mejores, John Donovan y Ed Sherry, llevaban el caso. Sabían lo suficiente sobre asesinatos y conocían muy bien la ciudad de Boston. Eddie Sherry, como los policías más afamados de entonces, era de origen irlandés. Como solía decirse, tenía los pies planos de tanto patear las calles. Era la personificación del buen policía. En Boston la prensa aún tendría que dar muchas vueltas a los 4 asesinatos antes de que una joven periodista llamada Loretta McLaughlin se encargara de cubrir la historia. Me reuní con el editor local, Jack McLean, y le dije, bueno, Jack, es verano, las cosas están tranquilas. ¿Qué tal si me dejas encargarme de la historia de los asesinatos? Me contestó, ¿y eso? Esas mujeres no eran famosas ni nada por el estilo. Y le dije yo, por eso mismo, Jack, ¿por qué alguien querría matar a 4 mujeres anónimas? En agosto, McLaughlin escribe una serie de 5 episodios sobre los asesinatos. El día que se publicó el 5º artículo, en el que bautizaba al asesino como el estrangulador de Boston, y en el que defendía la teoría de que era un único asesino y de que volvería a atacar, se encontró el 5º cuerpo. Loretta añadió una dimensión pavorosa a los asesinatos, bautizando al asesino como el estrangulador de Boston. Aunque la policía no estaba tan segura de que se tratara de un solo asesino, la idea añadió presión al jefe de homicidios, John Donovan. Bueno, fue la etapa más dura por la que había pasado en mis 33 años de servicio al departamento de policía. Trabajé de continuo, sin días libres ni vacaciones, ni nada que se le pareciera. En un clima general de temor, nadie estaba fuera de sospecha. Los vecinos desconfiaban unos de otros. Buscaban a un hombre con pelo engominado, los ojos inyectados en sangre y unos colmillos que le sobresalían de la boca. Así imaginaban al estrangulador de Boston. En diciembre, Boston se engalanaba para las Navidades. No había vuelto a producirse ninguna víctima desde agosto. Parecía que la oleada de asesinatos había pasado. Pero no era así, para desgracia de las mujeres que habitaban en esta ciudad. El 5 de diciembre el estrangulador ataca de nuevo. La víctima es Sophie Clark, una ATS de 20 años. Al terminar el año 1962, habían muerto 6 mujeres sin que la policía apenas supiera nada de estas muertes, excepto cómo se habían producido. Básicamente suponíamos que en la mayoría de los casos las llevaría al baño, las agarraría por el cuello con las manos y presionaría hasta dejarlas inconscientes, sin matarlas. Luego abusaría de ellas. Las agrediría sexualmente, en ese o en otro momento, y al final, antes de irse, les colocaría el cordón en el cuello y las estrangularía hasta matarlas. 3 semanas después, el 31 de diciembre, moría la 7ª mujer, Patricia Bisset, de 23 años. Luego habría 4 asesinatos más. A los hechos reales, los periódicos añadieron su parte de intriga y mantuvieron a la población aterrada y pendiente de la historia.
Las bostonianas vivían aterrorizadas. No abrían la puerta a nadie. Seguramente hasta sus propios maridos y familiares les hacían identificarse pasando el carné por debajo de la puerta antes de abrir. Los cerrajeros hicieron muy buen negocio por entonces. Toda la ciudad estaba invadida por esa sensación de miedo. Los asesinatos se producían con la frecuencia suficiente como para que las mujeres no pudieran olvidarse de ellos. A finales de noviembre del año siguiente volvió a suceder. No había tregua para los asesinatos. Incluso en la mañana decretada de duelo nacional se produjo un nuevo estrangulamiento. Después de 18 meses, había 12 casos de asesinato no resueltos. 1963 terminó en medio de unas protestas públicas que llegaron al Congreso. El año 1964 empezaba con desolación en Boston. La muerte del presidente Kennedy era un doloroso recuerdo. Con él, las grandes promesas también se perdieron. Pero la vida seguía. Para la joven Mary Sullivan, de 19 años, aún quedaba mucho por descubrir. Después de pasar las Navidades con su familia, volvía a su casa en Boston. Vino a pasar las Navidades con nosotros. Habíamos estado todos juntos y nos lo habíamos pasado muy bien. Mary dijo que tenía que volver. Tenía que hacer la mudanza. Yo le dije varias veces que se quedara, que nos lo estábamos pasando muy bien. Le pedí por favor que se quedara. Ella me dijo que no podía, que tenía que embalar muchos trastos. Y aunque se lo volví a pedir, ella me volvió a contestar lo mismo. Así que le dije, bueno, tú sabrás, haz lo que quieras. Después de lo que ocurrió, siempre he pensado que quizá debería haber insistido una vez más. En su casa de Boston, Mary desembala sus pertenencias y escribe una carta a su familia y le llega a su hermana Diane unos días más tarde. Diane lee con alegría la carta de su hermana, pero presiente que algo va mal. El día era precioso, pero me daba la sensación de que iba a traer algo malo, aunque nunca hubiera podido imaginarme por qué. Era un día perfecto. Y la carta me hizo mucha ilusión. Más tarde, ese mismo día, me enteré de la noticia. Mi padre cogió la llamada, que era del Boston Globe, no de la policía de Boston. La redacción del periódico le preguntó a mi padre si tenía una hija que se llamaba Mary Ellen Sullivan. Nosotras éramos 6 hermanas y en la confirmación nos habíamos cambiado el segundo nombre. Mi padre no sabía cuáles eran los segundos nombres de todas, así que dijo, no, mi hija no se llama Mary Ellen, tengo una que se llama Mary Ann. Entonces mi madre se levantó y dijo, ¿en qué hospital está? De repente mi padre se quedó sin habla, solo movía la cabeza. Su asesinato era el más truculento hasta la fecha. Tenía 2 bufandas y unas medias atadas al cuello, y el asesino había decorado la escena del crimen. Sabemos que fue agredida sexualmente con un palo de escoba. El asesino, además, le había dejado un crisma de felicitación del Año Nuevo entre los dedos de los pies. Mary Sullivan no era solo otra víctima inocente que no merecía morir. Era, como el presidente recientemente asesinado, joven, irlandesa y católica. Vivía en Boston y a solo unos bloques del Congreso. El asesinato de Mary Sullivan y los 12 anteriores que aún estaban sin resolver transformaron el dolor de los bostonianos en ira. Azuzada por los medios de información, Boston exigía justicia. Una cuestión policíaca se transformó en un problema político. En el Congreso, el fiscal general Ed Brooke era la mayor autoridad legal de Massachusetts. En 1964 también era el político negro más popular de Estados Unidos. Brooke consideró una oportunidad política la intervención de su oficina en el caso del estrangulador. En su opinión, eso no solo atenuaría los temores públicos, sino que le daría un espaldarazo a su carrera si es que lograba aunar todos los esfuerzos a escala nacional. Hasta entonces se habían producido 13 asesinatos en 5 jurisdicciones distintas del estado y los investigadores se negaban a trabajar en equipo. Todo el mundo quería ser el héroe y colgarse la medalla. Todos querían oír a otros agentes decir, madre mía, hizo un magnífico trabajo.
Él fue quien arrestó al estrangulador de Boston. Así que todos los agentes de policía se guardaban ases bajo la manga que no mostraban a los demás. Algunas personas decidieron resolverlo por su cuenta sin compartir información con nadie, de modo que al final todo se convirtió en un juego de intrigas. 13 días después de la muerte de Mary Sullivan, Ed Brooke anuncia la creación de una comisión para investigar el caso del estrangulador de Boston. Era una medida sin precedentes, pero proporcional al miedo que se vivía por entonces, y la prensa no concedía tregua. Publicamos una serie diaria de 29 historias consecutivas, grandes historias, que recogían todos los datos que habíamos podido encontrar relacionados con los casos anteriores. Y publicamos aquellas series que en realidad eran el reflejo de la opinión pública, de la preocupación de los ciudadanos. Todo aquello sirvió para presionar al fiscal general Brooke, que acabó formando la comisión para encontrar al estrangulador de Boston. Brooke nombró a John Bottomley, un alto funcionario y abogado de la propiedad inmobiliaria, para que se encargara de ordenar los detalles del caso. Aunque Bottomley no tenía experiencia en investigaciones criminales, estaba considerado un buen administrador. One of the most important aspects of these investigations is to eliminate situations and people. La comisión contra el estrangulador acumulaba cientos de volúmenes de material sobre el caso. Los datos fueron organizados con el fin de encontrar el denominador común a todos los asesinatos. La comisión incluso volvió a investigar cada uno de los estrangulamientos. Aún así, después de todo un año, no se había producido ningún progreso. En su frustración, los investigadores estaban dispuestos a recurrir a cualquier cosa, incluso a la colaboración de un psiquiatra llamado Peter Harcos. Alguien me comunicó en secreto que Eddie Brooke, el fiscal general, había requerido la colaboración de un psiquiatra en el caso. Mi reacción fue, estás de broma, ¿no? Now to many of us, ESP may seem like a lot of mumbo-jumbo, like crystal ball gazing, Ouija boards, or tea leaf reading. Perhaps a good subject for television entertainment, but scarcely a means of scientific investigation. I believe that the people of Massachusetts had everything to gain and nothing to lose. Mr. Harcos did not cost the Commonwealth any money. He did not impede regular investigation procedure, nor interfere with state or local police. Extraordinary methods of investigation are needed to deal with these highly abnormal and uncommon crimes. La intervención de Harcos fue un fracaso. Alegando que los fantasmas de la Revolución estadounidense estaban provocando demasiados disturbios, abandonó la ciudad. Formaba parte del espectáculo circense que se monta en torno a los casos de asesinos en serie, como el del estrangulador de Hillside, el estrangulador de Boston, Charles Manson, etc. Dan origen a especulaciones y luego no hay manera de frenarlas. Peter Harcos fue una de esas rarezas. Observándolo retrospectivamente, jamás se acercó siquiera a dar una descripción del estrangulador de Boston. El único consuelo para Boston era que los asesinatos habían cesado con o sin ayuda. Pero aunque las muertes habían dejado de producirse, la especulación continuaba. Ahora entraría en escena F. Lee Bailey, un joven abogado de carrera meteórica que traía consigo una revelación que dejó perpleja a toda la población de Boston. 1965. Mientras los investigadores siguen indagando en los asesinatos, una estrella de la abogacía empieza a brillar. Tiene 32 años y se llama F. Lee Bailey. Su brillante defensa anuló la condena a Sam Shepard, un médico de Cleveland, encarcelado por asesinar a su mujer. Lee Bailey era uno de los mejores abogados con los que jamás me había topado en lo que se refiere a su formación. Algunas personas lo consideran el mejor litigador de la historia. Nada de lo que expusiera la acusación le cogía desprevenido. Estamos de nuevo en Boston. Lee Bailey es el abogado defensor de un convicto de nombre George Nassar. Nassar sigue un proceso de evaluación psiquiátrica en Bridgewater, una institución para los criminales que padecen enfermedades mentales. Se le evalúa por asesinato. Podría ir a la silla eléctrica. Si la memoria no me falla, George Nassar había atracado una gasolinera.
Había un joven dependiente. Se produjo el robo. Amenazó al dependiente, que se arrodilló suplicándole que no le hiciera daño. Pero George le disparó. La policía incluyó a Nasser en la larga lista de posibles estranguladores, pero como ocurría con el resto, no tenían pruebas para inculparle. Sin embargo, fue el nuevo compañero de celda de Nasser el que llamaría la atención de la comisión investigadora. Se llamaba Albert DeSalvo. DeSalvo, de 31 años, casado y con 2 hijos, había sido arrestado por violación en un caso al que la policía se refería como el del hombre verde, llamado así porque el agresor llevaba un mono de color verde. Se presentaba a la puerta de las casas diciendo a los inquilinos que tenían derecho a algo que ellos desconocían y no tenían tiempo de reaccionar. Les decía, por ejemplo, que el casero decía que la casa había que pintarla cada 3 años y que por eso estaba él allí. Se presentaba con botes de pintura de distintos colores para que los inquilinos eligieran. Les decía, se van a encargar unos profesionales, permítanme pasar. DeSalvo debía estar en la cárcel, pero se las había arreglado para que lo ingresaran en Bridgewater, una institución mental, después de alegar que oía voces y veía visiones. Las instalaciones eran mejores, pero los cargos no eran menos graves. El acusado se enfrentaba a 27 años de reclusión. Era el segundo arresto de DeSalvo. En 1961 ya había sido acusado de abusos sexuales en el caso del hombre de las medidas. Iba por ahí llamando a las puertas y diciéndole a las mujeres que las había visto, que creía que podían ser modelos y que sí podía tomarles medidas. Y ellas se dejaban, porque por aquella época la gente tenía que hacer lo que fuera para ganar un sueldo suplementario. En Bridgewater, Nasser llevó a Bailey a ver a DeSalvo, pero no para que lo defendiera, sino por un motivo sorprendente. Según el sumario del juicio posterior, DeSalvo quería escribir un libro declarando que él era el estrangulador de Boston y quería que Bailey le ayudara a venderlo. Yo le dije, bueno, desde luego puedes hacerlo y alguien lo publicará. El problema es que este libro te llevará directamente a la silla eléctrica, así que tienes que elegir. Si quieres acabar frito, escribe el libro. Al final encontramos un modo de resolver el problema. Ningún asesino había escrito nunca antes un libro sobre los asesinatos cometidos por él mismo. ¿Qué pretendía DeSalvo? El agente Jean Mellon recuerda la reacción de la mujer de DeSalvo ante el extravagante plan de su marido. Estaban hablando por teléfono y ella le dijo, Albert, siempre dijiste que había truco. Albert siempre estaba diciendo que daría un golpe maestro que lo convertiría en millonario para no tener que preocuparse nunca más por el dinero. ¿Era un engaño la autoinculpación de DeSalvo? Y en tal caso, ¿consistía en eso su golpe maestro o había algo más? Bailey le explicó, y Albert citó explícitamente el nombre de Bailey, que podría ganar dinero suficiente como para poseer su propio hospital, una institución como Bridgewater, dinero suficiente como para mantener a su familia, dinero para mantenernos a todos y que un día, cuando volviera a la calle, podría disfrutar de él. Si el dinero fue una de las razones por las que DeSalvo afirmó ser el estrangulador de Boston, otra fue su seguridad personal. DeSalvo parecía creer que su declaración lo mantendría recluido en un hospital psiquiátrico y no en la celda de una prisión. Le aterraba la prisión. Ya había sufrido la experiencia y había estado en una celda desnudo. Había pasado frío, había pasado hambre, había estado aislado. Y por eso le aterrorizaba volver a la cárcel. Quería permanecer en una institución mental. Y F. Lee Bailey le hizo creer que sería trasladado a la Universidad Johns Hopkins para que su mente criminal fuera objeto de estudio. Cualquiera que fuera el gran plan urdido por DeSalvo, destinado a permanecer en la institución psiquiátrica o a conseguir dinero para su familia, lo único que de verdad importaba era averiguar si DeSalvo era realmente el estrangulador de Boston. Bailey contrastó con los investigadores del caso la información que había obtenido de su cliente. Yo era muy escéptico y les dije,
Bueno, este tío va a intentar hacerme creer que es el estrangulador de Boston. Así que dadme algunas preguntas por cuyas respuestas podáis deducir si se trata de una mentira o si, por el contrario, realmente provienen de alguien que ha presenciado la escena del crimen. Me dieron unas 12 preguntas y entonces entrevisté a DeSalvo, que no tenía aspecto de estrangulador en absoluto. No actuaba como un criminal. Era muy educado, aunque también muy fuerte. Cuando me dirigí a casa después de la entrevista, llamé a John Donovan y le dije: estas son las respuestas que me ha dado. Para mí no tienen sentido, pero decidme qué os parece. En cuanto leí todas las respuestas, me dijo: parecen asombrosamente precisas. Aunque algunos casos parecían verídicos, otros resultaban dudosos. Respecto al caso de Mary Sullivan, dijo que había dejado un cuchillo en el cuerpo, y era mentira. No había ningún cuchillo. Dijo que había penetrado a Mary, que había eyaculado, pero no se encontraron restos de semen en la vagina. También dijo que le puso un jersey de lana sobre la cabeza, pero allí no había ningún jersey. Se equivocó porque era imposible retener todos los datos que aportaban los periódicos o los que le había contado George Naser. Algunos defienden la hipótesis de que DeSalvo obtuvo esa información de boca del verdadero asesino, quizá George Naser, quizá otra persona. Pero es solo una suposición, porque nadie lo sabe a ciencia cierta. Solo se sabe que parte de lo que contó DeSalvo era cierto y parte no. Mantenía que entraba en las casas de sus víctimas diciendo que había sido enviado por el casero para arreglar algo, pero las pruebas no respaldan su historia en el caso de Mary Sullivan. Llevaba los rulos puestos, ese es otro dato. Hace años, si las mujeres sabían que alguien iba a subir a casa, lo que fuera, y llevaba los rulos puestos, se los quitaban. Nunca hubieran permitido que las vieran con los rulos ni abrían la puerta con ellos puestos. Ser vista con rulos era algo que nadie hubiera consentido entonces. O como en el caso de Anna Slesers. Ella nunca le hubiera abierto la puerta a nadie por su forma de ser. Sin embargo, Albert dijo que se acercó a la puerta y que le abrió, que no llevaba la dentadura puesta ni ropa interior, solo la bata. Y eso es imposible. Era una mujer muy tradicional. A pesar de la inculpación de DeSalvo, ninguna prueba física lo relaciona con los crímenes y tampoco hubo testigos oculares. Pero dada la precisión con que DeSalvo recordaba los crímenes, Bailey estaba seguro de la culpabilidad de su cliente y convenció a los investigadores para que lo interrogaran y vieran ellos mismos qué les parecía. No teniendo nada que perder y sí mucho que ganar, los investigadores accedieron. En marzo de 1965, Bailey informa a los medios de comunicación de que representa a un hombre que dice ser el estrangulador de Boston, el cual se encuentra recluido en el correccional Bridgewater para criminales con trastornos mentales. Aquello cayó como una bomba en las redacciones. Todo el mundo se afanó en conseguir toda la información posible. Fue como una vorágine. Resultaba impactante que el estrangulador de Boston, que llevaba más de un año o dos sin asesinar a nadie, de repente estuviera vivo y bajo custodia policial. El Estado lo había tenido recluido durante todo aquel tiempo. Poco después, DeSalvo fue llamado a prestar declaración ante la comisión que investigaba el caso. A Bailey le llevó meses convencer a sus miembros de que el estrangulador había sido descubierto. Albert DeSalvo parecía el típico albañil que viene a arreglarte algo. Parecía inofensivo, con esa sonrisa que lleva a muchos a pensar que aquel hombre no podía ser el estrangulador. Y de hecho los agentes de la ley entablaron un debate al respecto. En aquella fase del caso, estaban tan decepcionados por no haber podido coger al asesino que al ver a Albert DeSalvo no creían que pudiera tratarse del estrangulador. Así que, en cierto sentido, esto supuso una vergüenza para el sistema policial. La intención de Bailey de convertir a DeSalvo en un objeto de estudio criminal se perfiló en agosto de 1965. Una ola de calor azotaba la ciudad mientras los 3 investigadores de la comisión llegaron para interrogar a DeSalvo. La entrevista podía haber acabado con meses de especulación acerca de la verdad de la historia, pero no fue así. Para lo único que sirvió fue para añadir controversia, ya que John Bottomley, el director de la comisión, no permitió que la policía de Boston accediera al interrogatorio. Ya estaba preparado cuando de repente John Bottomley me dijo: antes de que entren, quiero estar 2 minutos a solas con él. Así que le dejamos porque creíamos que sería un interrogatorio muy breve.
Pero cuando salió, habían pasado unas 2 horas. Bottomley le interrogó en solitario por puras razones políticas. Sabía que Brooke quería presentarse a senador de Estados Unidos y él a su vez se presentaba a fiscal general. Supongo que se figuraría que si él era el único que sabía la historia, sería el único que subiría al estrado, con la consiguiente publicidad que le impulsaría directamente al puesto de fiscal general. Bottomley interrogó a DeSalvo durante 52 horas repartidas en varias semanas. Después de aquello, Bottomley pasó a ser el abogado principal de la acusación de DeSalvo, pero nunca lo interrogó nadie más. Y Bottomley conservó en su poder las cintas grabadas por los medios de comunicación y por la acusación pública, y tan solo se hicieron públicas las transcripciones de dichas cintas. Definitely not. They were not made available to any person. I must say, though, that the district attorneys of the counties in which these murders occurred were given copies of the transcript of related crimes. And also, it should be remembered that counsel for Mr. DeSalvo was given a copy of the transcript because just as much as it's the property of the Commonwealth, it's the property of Mr. DeSalvo. Las cintas desaparecieron, pero ciertas personas próximas a la investigación dijeron que nunca se hicieron públicas porque revelaban las carencias del interrogatorio hecho por Bottomley, que llegaba incluso a ayudar a DeSalvo a contestar, de modo que las respuestas lo relacionaran con los crímenes. Era como lanzar una pelota de béisbol muy suavemente. Bottomley arrojaba la pelota y si Albert no la cogía, volvía a lanzarla, y a la tercera, si no la había cogido, le preguntaba, ¿acaso lo que quiere decir usted es esto? Y él decía, sí, sí, eso es. Manipulada o no, Bailey se aseguró de que la confesión de su cliente nunca pudiera usarse contra él. ¿El motivo? DeSalvo nunca renunció a su derecho a la defensa, de modo que, dijera lo que dijera, su declaración no podía utilizarse en el tribunal. Ese era mi objetivo, que se convirtiera en objeto de estudio. Lo único que necesitaba era hacer ver que no podían matarlo, que debían estudiarlo, que podían recluirlo y debían hacerlo. Recomendé que fuera condenado a cadena perpetua, pero que no lo mataran. Ese era el trato. ¿Y por qué no tuvieron la oportunidad de acusarlo? Porque yo tenía la última palabra. Seguían sin existir pruebas que relacionasen a DeSalvo con los crímenes. Su confesión estuvo manipulada y sus motivos bajo sospecha, pero lo que realmente fortaleció la reivindicación de DeSalvo en cuanto a la autoría de los 13 asesinatos fue un libro. Gerald Frank estaba a punto de publicar un libro titulado El estrangulador de Boston, que pronto se convertiría en un bestseller. El propio Frank me pidió que no dijera que ya habían cogido al asesino porque eso arruinaría su libro. Entonces le propuse que esperase más o menos un mes. Así que llegamos a un acuerdo por el que la familia de Albert, no Albert y su abogado, recibirían un 15% de los royalties que recibiera Gerald Frank. El 17 de junio de 1966, DeSalvo vendió los derechos de su historia, como decía literalmente el contrato, por las violaciones que probablemente haya cometido en mi vida, a cambio de $15,000 y los royalties. Irónicamente, una vez firmado el contrato, Frank nunca entrevistó a DeSalvo para escribir su libro. En su lugar recurrió como fuentes de información a Bailey, Bottomley, Brooke y otros miembros de la comisión. Nunca al propio asesino confeso. Creo que F. Lee Bailey organizó todo lo referente al libro. Él era el que visitaba a DeSalvo. Y según no sé si será verdad o no, Bailey entraba todos los días en su celda con una grabadora. En noviembre de 1966 el libro se había convertido en un bestseller. Incluso a pesar de que DeSalvo nunca había sido acusado de los crímenes, el autor le declaraba abiertamente como el asesino de las 13 mujeres. Pero el libro era considerado por muchos una obra de ciencia ficción de escasa fiabilidad. Me llamó y me dijo, ¿tienes mi libro? Y le dije, sí, gracias. Y me preguntó, ¿lo has leído? Y yo respondí, bueno, para ser sincero contigo, Gerald, solo he leído el caso de Slessers, la descripción del asesinato de Slessers. Y continué, y no ocurrió así, por eso he dejado de leer. Entonces me preguntó, ¿no le crees? Y le dije, nunca le creí. Así que me contestó, bueno, Jim, en los aspectos clave, hay muchos que están de acuerdo contigo, pero has de tener en cuenta que yo tenía un plazo que cumplir.
4 meses después de que el libro saliera a la venta, DeSalvo fue juzgado, pero no con la acusación de estrangulador, sino con la de haber violado a nada menos que 29 mujeres. Bailey alegó trastorno mental como defensa en favor de su cliente, pero perdió. Are you disappointed in this court decision, yes. Why? You happy to be going back to Bridgewater? No comment. DeSalvo fue condenado a 27 años y medio de reclusión en Bridgewater. Hubiera podido quedarse allí, pero después de la fuga que protagonizó un mes después, volvió a ser capturado y encarcelado en una prisión de máxima seguridad, lo último que él podía desear. 6 años después, DeSalvo estaba preparado para hablar de nuevo. Esta vez, amenazaba con contar todo lo que según él pasó realmente. Después de 6 años en prisión, nada había salido como DeSalvo había planeado. Su familia vio muy poco o ningún dinero, y la promesa que le hiciera a su abogado de que cumpliría su condena en una institución mental nunca se cumplió. Ahora quería vender su autobiografía a un periodista, Steve Dunleavy. Dunleavy es el único periodista que habló con DeSalvo. Su conclusión después de visitar 33 veces su celda es muy diferente de la que obtuvieron Bailey o Bottomley. La verdad es que después de entrevistarme con DeSalvo y analizarlo profundamente, no me pareció en absoluto que fuera el estrangulador de Boston. Era lo que le habían empujado a ser, un violador bocazas y cobarde. Durante el transcurso de una de las visitas de Dunleavy, DeSalvo y su viejo amigo George Nasser se enzarzaron en una pelea. Cuando Dunleavy se fue, DeSalvo quería cambiar la historia, pero ya era demasiado tarde. En la última visita que le hicimos a Albert, cuando ya nos íbamos, me agarró y me dio un enorme abrazo. Fue la única vez que me abrazó o tuvo un gesto de cariño. Nos dijo que las cosas estaban empeorando y que no quería que volviéramos a visitarlo hasta que él nos avisara. Nos dejó entrever que estaba pasando miedo, que algo no iba bien. Estaba preparándose para volver a la sala del tribunal, donde esperaba poder contar cómo había ocurrido todo, cómo había empezado y quién estaba implicado en el asunto. Nos dijo que era algo grande. DeSalvo llamó al doctor Ames Roby por teléfono, el anterior director de Bridgewater, y le pidió que se reuniera con él. Me iba a contar la verdadera historia del estrangulador de Boston. Si se trataba de algo que había oído por ahí o no, nunca lo sabré. Aquella mañana de lunes, cuando me levanté y empecé a afeitarme y vestirme, oí la noticia. La gran noticia del día era que Albert había sido asesinado durante la noche. DeSalvo fue asesinado en su celda, toda una hazaña, considerando que se trataba de una prisión de alta seguridad. El asesino o asesinos tuvieron que pasar caminando 6 puertas, sus correspondientes guardias y a otros internos. Aún así, no hubo testigos. DeSalvo recibió 15 puñaladas y murió desangrado. Los guardias lo encontraron a la mañana siguiente. Supe que las puertas de la enfermería estaban abiertas y que no había guardias vigilándolas. Se metieron en la celda, le hicieron lo que quisieron. Supongo que estaría horas desangrándose hasta morir, y no había nadie allí. Había otros compañeros, pero nadie vio nada. A pesar de los años que han pasado, siguen dándome escalofríos al pensarlo. No puedo hablar tranquilamente de ello. Nadie fue acusado del asesinato de DeSalvo. La familia solicitó el informe de la autopsia, pero no se lo facilitaron hasta que Nasser apareció en escena. Le dije a Nasser que no había tenido suerte con ningún abogado, que no hacían más que darme largas. Nasser se volvió y me dijo, no te preocupes, yo lo arreglo. Me dijo, vuelvo en 5 minutos. Por increíble que parezca, estábamos fuera de la prisión en el patio. Se levantó, entró al edificio y a los 5 minutos salió con el informe de la autopsia. Me quedé petrificado cuando me lo dio.
Ya muerto, DeSalvo no podía ser nunca juzgado como el estrangulador de Boston. Pero ¿por qué no lo había sido en vida? ¿Qué pruebas había de su culpabilidad? Las pruebas físicas que le relacionaban con los crímenes eran sus recuerdos de los crímenes, que solo podía tener habiendo estado allí. Esa era la prueba. El hecho de que no fuera enjuiciado no es el final. El final es que la policía dijo, bueno, no hay necesidad de seguir buscando al estrangulador de Boston. Esa fue la decisión que tomó la acusación popular, 2 fiscales generales y mucha gente importante, policías entre otros. La opinión pública confiaba en que nadie se le hubiera ocurrido abandonar la búsqueda si un hombre peligroso estaba en libertad. Pero algunos dudaban de que los datos que DeSalvo poseía fueran prueba irrefutable de su culpabilidad. Creo que al menos un asesinato, y apostaría la paga de una semana, fue cometido por algún individuo que Albert conoció en prisión. Estoy convencido de que dicho individuo se lo contaría a Albert, y él se basaría en eso para reivindicar la autoría. El abogado de las familias de DeSalvo y Sullivan está convencido de que Albert DeSalvo no fue el verdadero estrangulador. La prueba que alega es que los fiscales nunca llevaron a juicio a DeSalvo. ¿Cómo puede ser que un hombre que se ha confesado autor de 13 brutales asesinatos de mujeres, en los que además se cometieron abusos sexuales, no haya sido juzgado nunca? Lo único que necesitaban era una causa probable, es decir, un requisito mínimo. Si había cometido un crimen, lo único que tenían que preguntarse es si la persona que iban a juzgar podía haberlo cometido. Con que hubieran creído posible que lo hiciera, se hubiera establecido la causa probable, que es el requisito mínimo que prevé el sistema judicial. En lugar de quedar a cargo de un tribunal, el descubrimiento de la verdad ha quedado a expensas de la inspiración. Un año después de la aparición del famoso libro, Hollywood produjo una película. El estrangulador de Boston, como en el caso del hijo de Sam, generó muchos beneficios. A medida que se hacía legendario, empezaban a salir políticos oportunistas, ascendían policías. Hasta el propio F. Lee Bailey, aunque habría que preguntárselo a él, obtuvo con ello su primera gran fortuna. Obviamente, Hollywood había dado con un filón. Y a pesar de que la película no era muy buena, recaudó muchísimo dinero. DeSalvo denunció a la empresa cinematográfica alegando que no se le había representado justamente y que no había recibido dinero por ella. Pero la productora, a su vez, se defendió diciendo que había comprado los derechos a George Frank, y el juez dio la razón a esta última. Albert H. DeSalvo deseaba decirle al mundo que él era el estrangulador de Boston, motivado más por el beneficio personal que por su conciencia. Al final no ganó nada, al contrario, lo perdió todo. Obviamente, quisiera que nunca se hubiera metido en todo aquello. Lo hizo pensando que estaba haciendo las cosas bien, que nos iba a ayudar a todos si se declaraba culpable de los asesinatos del estrangulador de Boston, cuando en realidad no lo era. Le dio lo mismo si estaba o no preparado para ello. Creo que si no lo hubiera hecho, hoy seguiría vivo. Las palabras de Albert DeSalvo son todo lo que podía dar pie a la creencia de que él fuera verdaderamente el estrangulador de Boston. There are many out there. There are many fathers and sons out there that are Albert DeSalvos at a given time. Some idea might be gotten out of what happened to me. If this will help only one, we've accomplished something. Pero las palabras de DeSalvo no son suficientes ni para su familia ni para la de Mary Sullivan. Ahora, más de 40 años después, quieren que la policía de Boston analice las pruebas de ADN para poder realizar una investigación de carácter privado. La policía se ha negado. ¿Y cuál ha sido la razón? Que el caso de Mary Sullivan y de las demás víctimas del estrangulador de Boston aún están abiertos, porque nunca nadie fue llevado a juicio por ellos. No tenemos ninguna importancia en una gran ciudad como Boston, con sus enormes edificios gubernamentales y todos esos políticos importantes. En mi opinión, no están haciendo su trabajo. No quiero que me digan nada más. Quiero que abran el caso. ¿Quién la mató?
A finales de 2001, las familias exhumaron los cuerpos de Mary Sullivan y Albert DeSalvo. Después de realizar sus propios análisis, los expertos comprobaron que el único ADN extraño en el cuerpo de Mary Sullivan no era el de DeSalvo, lo cual no es más que otro indicio de que DeSalvo podría no ser el estrangulador de Boston.